7:03 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar cordialmente al doctor Pablo Santillán, experto en temas legislativos con amplia experiencia, perdón la redundancia, en estos temas, y queremos que nos ilustre, que nos haga una pedagogía de una descripción de lo que sucediera el sábado último con este trámite para el proceso que pretenden finalmente enjuiciar al presidente de la República. Se presentó este informe, fue leído, fue aprobado con 104 votos a favor de los 125 asambleístas presentes, pero quedan algunas dudas e interrogantes. ¿Este insumo puede permitir para el juicio político? ¿Cómo fue el trámite? ¿Fue el trámite con respeto a la ley orgánica de la función legislativa? Por favor, doctor Pablo Santillán, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la entrevista. Un saludo cordial a la numerosa audiencia de Democracia EXA. Pues bien, la gente en el país ha visto un tanto asombrada lo que ha pasado en los últimos días en la Asamblea Nacional. Han construido una narrativa para tratar de buscar causales que permitan llevar a juicio político al presidente de la República en su segundo intento de derrocar al gobierno. A todas luces, el año anterior vimos que les faltaron 4 votos, de los cuales alrededor de 5 me parece que tuvieron alguna inconsistencia, no solo en el sistema, sino por declaraciones propias de los señores asambleístas. Había sido adulterado su voluntad al momento de consignar su voto. De eso todavía no se ha dicho nada. Entiendo que las investigaciones están en la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, el sábado la Asamblea Nacional aprobó un informe totalmente inoficioso, que no es un requisito de procedibilidad en cuanto a la facultad de paso dicho, es una facultad que tienen los asambleístas de iniciar un juicio político, está en la Constitución, pero las reglas tienen que sujetarse a lo que dice la propia Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en este caso, un rol importante y definitorio que juega la Corte Constitucional, lo que dice el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 104 voluntades que han recomendado un informe que no es vinculante por ningún lado a que la Asamblea inicie un juicio político al presidente de la República por las causales determinadas en el artículo 129 de la Constitución, específicamente en los numerales 1 y 2. Ahora bien, Miguel, previamente filtraron, no sé si con intención, filtraron lo que sería el borrador del informe que fue sometido a votación el día sábado. Y este informe generó, yo diría, más allá de las críticas a lo largo y ancho del país de prestigiosos constitucionalistas y sobre todo penalistas, y de una u otra manera le dieron forma a esa intención de buscar conexidad entre lo que contiene ese informe y algunas de las causales por las cuales están recomendando el juicio político al presidente de la República. Pero hasta aquí no ha pasado nada. Ese informe está ahí, reposa en la Secretaría General de la Asamblea, y entiendo que será un insumo, como usted bien señala, para el inicio de un juicio político que deberá plantearlo algún asambleísta con el respaldo de al menos 1/3 de los miembros de la Asamblea, estos 46 asambleístas, y tal como manda la Ley Orgánica de la Función Legislativa, esta solicitud debe ser presentada al presidente Saquicela, pero con el anuncio de la totalidad de la prueba, acompañándose toda la prueba documental que se disponga en el momento que presenten, y debe tener una formalidad que es la firma de al menos 1/3 parte, como decía, de los miembros de la Asamblea, en un formulario que ha diseñado el Consejo de la Legislatura, y en la cual los asambleístas declaran que las firmas son verídicas y que corresponden a sus titulares, a los 46 asambleístas. Pues bien, una vez que el presidente de la Asamblea tenga en sus manos esta solicitud de juicio político, tiene que obligatoriamente, en un plazo máximo de 3 días, yo entenderé que será en el día 1 de estos 3 días, el señor Saquicela pondrá en conocimiento del CAL
para que puedan hacer un checklist y vean si es que la solicitud cumple con los requisitos que establece la ley orgánica en su artículo 87. Y una vez que conoce, remite inmediatamente a la Corte Constitucional a fin de que ésta emita un dictamen previo de admisibilidad. Esto es importantísimo. La Corte es quien tiene que dar luz verde para que continúe o no continúe el juicio político que se plantee en contra del presidente de la República. Doctor Pablo Santillán, de la explicación que usted nos da, si bien el juicio político está consagrado en la Constitución, por cierto, con el cumplimiento de ciertos pasos, ciertos causales que señala el artículo 129. Sin embargo, ¿usted cree que si se usara como insume, habrá que esperar que haya él o los interpelantes, que haya las firmas, como usted ha descrito? Sin embargo, ¿cree usted que si el insumo principal fuera este informe, que ha sido destrozado por algunos juristas, tiene sustento, tiene condumio, lo que diría el ciudadano común, como para ir al juicio político? A ver, aquí en este trámite que estamos ahora analizando, hay que hacer un paréntesis porque una vez que salga la pelota a la cancha de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional tiene que, conforme la Ley de Garantías Constitucionales, dictaminar si es que procede o no procede el juicio político. ¿Cuál es el trámite que hace la Corte? Una vez que reciba en la Secretaría General de la Corte Constitucional, la secretaria, entiendo que es una jurista, una doctora, la secretaria de la Corte, en presencia de los jueces que al menos determinan el quórum de la Corte Constitucional, procede a sortear a la juez o a la jueza ponente que deberá preparar un proyecto de dictamen que entregará a este juez ponente toda la documentación que sea remitida desde la Asamblea Nacional. Ahora bien, el juez ponente, recibida esta información, tiene un plazo de 3 días para presentar el proyecto de dictamen a partir de la fecha del sorteo. Y este dictamen, esto es importante, Miguel, tiene que contener si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución, es decir, si se apega al 129, si en la solicitud se singulariza, esto es importantísimo, la infracción que se imputa al señor presidente de la República, y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, esta imputación cabe en el tipo de infracciones previstas en el artículo 129. Y finalmente, si en consecuencia tendrá que recomendar si es que se produce o se autoriza el inicio o no del juicio político. Ahora bien, como usted me pregunta, si es que la acusación que va a ser presentada en la solicitud de juicio político tiene como fundamento y base este informe de la comisión que le han puesto el nombre El Gran Padrino, creemos que, no lo digo yo, lo dicen expertos en materia constitucional y penal sobre todo, que la Corte es muy difícil que emita un dictamen favorable a los intereses de iniciar este juicio político por parte, no de los 104 que votaron, o sea, de los 104 que votaron el informe el pasado día sábado. Porque en este informe no se singularizan, Miguel, las infracciones ni los hechos narrados. Hay una conexividad, una conexión con los tipos penales que en el informe han querido crear esa narrativa. Eso va a quedar en manos de la Corte Constitucional, y ahí veremos si es que una vez que emiten el informe procede el juicio que si usted así gusta, podríamos un poco ilustrar a la ciudadanía qué vendría en la Asamblea a continuación si es que dan paso con un dictamen favorable de admisibilidad
para que inicie juicio político en contra del presidente de la República. Más adelante le pregunto, doctor Pablo Santillán, ¿qué vendría luego si es que hay la admisibilidad, la autorización de la Corte Constitucional? Pero bien señalaba usted respecto de la resolución que aprobaran 104 asambleístas. Voy a leer textualmente en el artículo 1, segundo inciso, dice reemplazar. Primero, no se ponen de acuerdo y en el camino resuelven reemplazar la recomendación número 3 por el siguiente texto: enjuiciar políticamente al presidente de la República en el grado de comisión por omisión al tenor de lo que prescriben los artículos 23, 28, 42 y 422 del COIP, pues conductas analizadas se adecuan al cometimiento de los delitos establecidos en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Pero no hubiese sido importante señalar exactamente cuál ha sido el cometimiento de esos delitos, no solo invocar la norma. Exactamente, Miguel. No cumple esta parte resolutiva, al menos no cumple con la singularización del tipo penal. Lo hace una recomendación de forma amplia, general, que no es suficiente para que la Corte emita un dictamen. Ahora, habrá que esperar cómo construyen la solicitud y cuáles son las pruebas, además, que deben acompañar y deben fundamentar en qué causal incurre de manera precisa el presidente de la República. En todo caso, como digo, está en manos de los magistrados de la Corte Constitucional, y entiendo que más adelante varios expertos en temas constitucionales van a analizar la procedencia o no, la pertinencia o no, de que la Corte puede emitir un dictamen de admisibilidad favorable para el inicio del juicio político. De su experiencia, doctor Pablo Santillán, en el supuesto escenario de que la Corte Constitucional admita de presentarse el pedido de juicio político, ¿qué vendría luego en la Asamblea Nacional? Porque daría la impresión de que esto es una carrera para el desbaratamiento del país, cuando tienen que presentarse algunos pasos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por favor, si nos explica. Exactamente. Yo he revisado la ley y más o menos este proceso durará en los plazos más cortos que le da la ley, porque efectivamente andan apurados. En unos 35, 40 días el Pleno podría resolver una eventual destitución del señor presidente de la República. Una vez que la Asamblea recibe el dictamen, si es que así es la voluntad y la decisión de los jueces constitucionales, emiten un informe favorable, el presidente de la Asamblea pone en conocimiento del Consejo de la Legislatura, asimismo en un plazo de 3 días, como hablábamos anteriormente, lo hará en el día 1, y tienen que remitir a la Comisión de Fiscalización y Control Político, y esta inicia de forma inmediata el trámite para sustanciar. La Comisión de Fiscalización es quien, por mandato de la Ley Orgánica, sustancia este proceso. A esta notificación a la Comisión de Fiscalización, el presidente remite la solicitud que ha sido presentada por los señores legisladores, toda la documentación de sustento que acompañaron a la misma y la resolución de la Corte Constitucional, a fin de que sea notificado y puesto en conocimiento del presidente y de los interpelantes, de aquellos que presentan la solicitud. Es importante señalar que el presidente puede presentar sus pruebas, ejercer su derecho a la defensa de manera personal o, en su defecto, por una interpuesta persona o uno o más delegados o procuradores, para que en el plazo de 10 días presente contestación a las acusaciones políticas que se realizan en la solicitud de juicio político. Asimismo, los señores interpelantes deberán presentar todas las pruebas de cargo para que en este mismo plazo, es decir, 10 días, se proceda para que la comisión tenga los elementos y pueda sustanciar el proceso. Ahora bien, conteste o no conteste el presidente, el funcionario acusado, la comisión le otorga 10 días adicionales de plazo para que se lleve a efecto la actuación de las pruebas que sean presentadas por las partes. Es decir, ahí ya vamos 10 días, como alrededor de 12 días, con los términos que habíamos señalado para que se pueda poner en conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Una vez que se vence este plazo
los 10 días de la notificación y los 10 días adicionales, el presidente de la Comisión de Fiscalización tiene que remitir en un plazo improrrogable, no hay aquí prórrogas como los otros juicios políticos que pueden pedir un plazo adicional, un informe que motive si es que se recomienda al Pleno continuar con el juicio político o si es que se recomienda que el juicio político no tiene lugar. Cuando el presidente de la Asamblea reciba este informe de parte de la Comisión de Fiscalización, tiene asimismo 3 días para que a través del secretario general de la Asamblea se ponga en conocimiento de las y los legisladores. Ahí también no será en el día 3, será en el día 1. Y transcurridas 48 horas, es decir, 2 días después de que se haya difundido, el presidente tiene hasta 5 días para hacer la convocatoria y que conste en el orden del día que el Pleno conozca este informe de la Comisión de Fiscalización. Finalmente, si es que llega a darse esta sesión, si es que el Pleno de la Asamblea Nacional decide continuar con el juicio político, intervendrán en esa sesión el acusado por un lapso de 3 horas y los acusadores, que además deben ser 2, designados de entre los 46 que presenten, o más, que presenten la solicitud, para que en un lapso de 2 horas tengan su derecho a la intervención para sustentar sus acusaciones. Luego hay una réplica de parte de 1 hora por cada el interpelante y los interpelados, el interpelado y los interpelantes. Y finalmente, cuando se acaba estas intervenciones, se abre el debate. Y ahí sí pueden intervenir los 137 asambleístas por un lapso de 10 minutos, sin derecho a réplica. Esa sesión tiene que cerrarse y suspenderse el debate. Y después que se haya cerrado el debate, en 5 días, el presidente Saquicela deberá convocar a la sesión del Pleno a fin de que ya, ahora sí sin debate, se tome votación para que, con base a las pruebas que hayan presentado de descargo el presidente y aquellas pruebas que hayan presentado los interpelantes, pueda resolver si es que procede o no la censura y destitución del presidente de la República. Ese es el trámite, mi estimado Miguel. Muy claro lo que usted nos ha ilustrado. Solo una inquietud final. Como esto va a llevar, como bien ha descrito usted, entre 35 y 40 días, el presidente de la República al final pudiera aplicar el decreto en segundos o minutos, el decreto de muerte cruzada, en el escenario final de que se vaya al juicio político y que existan más de 92 votos. No hay prohibición en la Constitución que impida al presidente ejercer su derecho a disolver la Asamblea conforme dispone el artículo 145. En otras constituciones, en otros países, efectivamente, una vez que se inicia este impeachment, como se conoce, el juicio político, pierde la facultad el presidente de aplicar la muerte cruzada. Pero nuestra Constitución no dice nada. Esta Constitución hiperpresidencialista que fue aprobada en Montecristi por el movimiento que ahora impulsa el juicio político, una Constitución que tenía disposiciones para precisamente blindar al presidente de la República. Y ahora parece que les podría jugar una mala jugada en contra de sus intereses políticos, ¿no? No hay ninguna prohibición ni limitación para el presidente para que en cualquier momento, cuando él considere que la Asamblea no está permanentemente obstruyendo el plan de gobierno, el plan de desarrollo que ha planteado, podría ejecutar la muerte cruzada. Y mire que ahí no necesita ni siquiera pasar por un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, como en este caso. Lo mismo que pasó en junio del año pasado, cuando la Asamblea quiso aprobar por conmoción interna y grave crisis política la destitución del presidente, que ahí tampoco necesitaba el pronunciamiento de la Corte Constitucional. En todo caso, desde los funcionarios del gobierno han anunciado de que el decreto siempre está en el escritorio del presidente. Solo requiere la voluntad. Y claro, los próximas semanas, los próximos días sabremos
en qué termina este segundo intento de derrocar al gobierno del presidente Lasso. Es decir, un boomerang. Nunca se dieron cuenta cuando aprobaron la Constitución de Montecristi en estas condiciones. El único que quiere prohibir el que se aplique la Constitución y la muerte cruzada es el presidente de la CONAIE, que dice, cuidado con aplicar, doctor Santillán. Bueno, es un personaje al que creo que le damos demasiada importancia. O sea, todos tenemos derecho a opinar en el país, aquí hay una libertad de expresión y es un derecho que parece que no lo valoramos. Pero el señor no se conforma con nada. O sea, él amenaza con convulsionar el país, que es que la Asamblea no inicie el juicio político, paro. Si es que el presidente dice que ejerce su facultad, que está establecida en la Constitución, no es que es su voluntad, dice que es una actitud dictatorial, paro. Entonces, no sé, si es que el señor quiere gobernar el país, debería, si es que su movimiento además lo impulsa, ser candidato en las próximas elecciones y que el país decida si quiere vivir bajo las órdenes de una persona que sus propuestas son tomar el control del gobierno por la fuerza, atentando a la propiedad pública. Ya lo vivimos el año anterior, lo vivimos en octubre del 2019, y claro, la ciudadanía tendrá la última palabra, ¿no? Bien, muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, al doctor Pablo Santillán, experto en temas legislativos sobre el posible juicio contra el presidente de la República. Pablo, muy amable, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, un buen día, una buena semana para todos, gracias. Muchas gracias, muy buen día, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria rápida y tenemos previsto ya un debate. Los siguientes invitados, la doctora Pamela Aguirre, el doctor André Benavides y el doctor Gonzalo Muñoz, constitucionalistas, para hablar qué debiera hacer la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de un juicio político, porque tiene que dar la admisibilidad, como dice el artículo 129 de la Constitución. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.